Norma Internacional de Auditoría 520. Procedimientos analíticos. La Norma Internacional de Auditoría 520 expone la responsabilidad del auditor de efectuar procedimientos analíticos sustantivos durante la auditoría y al final de la auditoría, para ayudar a formar la conclusión general sobre los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo? El auditor debe utilizar procedimientos analíticos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría y ayudar a formar una conclusión general sobre los estados financieros, determinando si son consistentes. Pero también lo que es la NIA 520 significa evaluación de información financiera realizada mediante el análisis de las relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. Incluye también consideraciones entre la información financiera de la entidad. Ejemplo, la información comparable de periodos anteriores, resultados previstos tales como presupuesto y pronóstico, cuentas por cobrar, entre otras. Lo que quiere decir que esta NIA 520 no solo habla de que tenemos que tener un registro de la información financiera de una entidad o empresa, esto para evitar fraudes y otro tipo de incongruencias, pero no solo para eso, también nos sirva para tener referencia y poder hacer presupuestos y pronósticos de venta, cuentas por cobrar y entre otras cosas muy útiles. Definición. Procedimientos analíticos. La aplicación de procedimientos analíticos planeados se basa en la expectativa en que existen relativa información entre la información, a menos que exista información contraria. Los procedimientos analíticos son aplicables a grandes volúmenes de transacciones que tienden a ser predecibles en el tiempo. De esta manera, los procedimientos analíticos son las evaluaciones de la información financiera mediante análisis de relaciones factibles entre datos, tanto financiero como no financiero. Estas evaluaciones implican investigaciones de fluctuaciones o relaciones identificadas que sean inconsistentes. Además, estas evaluaciones a los estados financieros consisten en realizar comparaciones sobre lo registrado y las expectativas del auditor e incluso efectuar análisis complejos usando técnicas de estadísticas. La obtención de información relevante y fiable mediante la utilización de procedimientos analíticos es otro objetivo de la auditoría. También puede ayudarse de ejercicios anteriores, presupuestos, coeficiente de ventas, entre otras información pertinente. Requisitos. Procedimientos analíticos sustantivos. El auditor debe diseñar e implementar procedimientos analíticos sustantivos, determinando lo adecuado para los procedimientos según las aseveraciones, teniendo en cuenta los riesgos significativos evaluados y las pruebas de detalle cuando éstas sean necesarias, siempre buscando efectividad y eficiencia en los procesos analíticos. De igual manera, el auditor debe evaluar la confiabilidad de los datos, analizando su naturaleza, fuente, relevancia y controles sobre la preparación de la información y su efectividad. Entonces, el auditor debe determinar una expectativa para los montos registrados y realizar una comparación para identificar cualquier error significativo que pueda afectar la presentación de los estados financieros. Dentro de los procedimientos analíticos, el auditor puede utilizar diferentes técnicas como lo son relación de análisis, análisis de tendencias y equilibrio, patrón de análisis y análisis de regresión. Entre los procedimientos analíticos sustantivos pueden dividirse en tres grandes grupos de acuerdo al nivel de seguridad obtenida. Efectividad alta. Los procedimientos analíticos son el principal medio de obtener evidencia para una aseveración. Estos efectivamente prueban la cantidad registrada. Sin embargo, si hay riesgo significativo, se pueden aplicar procedimientos adicionales.
También efectividad moderada. El procedimiento analítico es usado para corroborar evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría y se obtiene un nivel moderado de seguridad. Efectividad limitada. Cuando se involucran procedimientos básicos, como comparación de cantidades con ejercicios anteriores, generan un nivel de seguridad limitado. Dentro de los procedimientos analíticos, el auditor puede utilizar diferentes técnicas, como son relación de análisis, análisis de tendencia a equilibrio y patrón de análisis, tal como lo analizábamos hace un momento, y también incluyendo análisis de regresión. Procedimientos analíticos que ayudan a formar una conclusión general. Al final de la auditoría, el auditor deberá aplicar procedimientos analíticos que le ayuden a formar una conclusión sobre la consistencia de los estados financieros y a corroborar las conclusiones formadas durante la auditoría. Los procedimientos analíticos ayudan a obtener conclusiones razonables para que el auditor base su opinión en los estados financieros. Investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. De acuerdo a los resultados de la aplicación de los procedimientos analíticos, el auditor deberá determinar si existen fluctuaciones o relaciones que son inconsistentes con información relevante o difieren de los montos esperados. Entonces, el auditor deberá investigar con la administración y obtener la suficiente y apropiada evidencia relevada a la respuesta de la administración y efectuar los procedimientos de auditoría necesarios según las circunstancias. Aspectos claves de los procedimientos analíticos. Los tipos de procedimientos analíticos. Expectativa de la industria. Refiere a los procedimientos que realiza el auditor con el fin de comparar información financiera y o no financiera con información de la industria en donde el cliente desarrolla su objeto y o con compañías similares. Expectativas del cliente. Se refiere a la comparación de la información contable con las expectativas que prepara el cliente. Presupuesto. Expectativas del auditor. Son cálculos que realiza el auditor con el fin de determinar la razonabilidad de una cuenta de los estados financieros. Para estos cálculos, el auditor puede utilizar información operacional o financiera. Expectativa de los estados financieros. Se refiere a analizar los cambios que ocurren en las cuentas de balance y o resultados entre dos o más periodos. Igualmente, se puede analizar las tendencias de indicadores clave de desempeño, liquidez, rendimiento, endeudamiento, actividad del periodo corriente con periodos anteriores. Momentos oportunos del procedimiento analítico. Planeación de auditoría. En la planeación de auditoría los utilizamos al final de esta con el fin de identificar riesgos adicionales a los diferentes dentro del proceso de planeación. Un ejemplo de procedimiento analítico podría ser la revisión de las variaciones presentadas entre los estados financieros del periodo intermedio en donde se realizó la planeación y el periodo anterior. El balance normalmente lo comparamos con el periodo anterior, 31 de diciembre por ejemplo, y el estado de resultados comparándolo con el acumulado a la fecha de la planeación versus el mismo mes acumulado en el año anterior. Ejemplo, junio de 2014 contra junio del 2015. El objeto de este análisis nada más es la identificación de variaciones inusuales que nos pueden indicar áreas de riesgo en donde el auditor debe enfocar su trabajo. Igualmente, podemos comparar los principales indicadores con el fin de identificar tendencias que nos pueden indicar áreas de riesgo en aumento. Otro ejemplo sería un incremento significativo en los días de rotación de cartera. Nos puede indicar un riesgo que va a impactar en los estados financieros. Ejecución de procedimientos sustantivos. Cuando nosotros realizamos el precierre y el cierre, nos puede ayudar a determinar la razonabilidad de las principales cuentas de los estados financieros. Por ejemplo, el cálculo global de las ventas y los gastos, análisis de tendencia de los ingresos versus el costo de venta, y etc. La finalización de la auditoría. Al final de la auditoría,
el auditor debe efectuar una revisión comparativa de los estados financieros del año corriente con los estados financieros del año anterior, con el fin de confirmar que están de acuerdo con las expectativas del auditor, de acuerdo con su conocimiento del cliente. Bueno, como para finalizar, como pregunta tenemos, ¿qué son primero? ¿Los procedimientos analíticos o las pruebas de detalle? Bueno, es recomendable como auditor realizar primero los procedimientos analíticos, ya que los resultados de estos pueden impactar la naturaleza y alcance de las pruebas de detalle. Los procedimientos analíticos nos pueden ayudar a identificar áreas de riesgo en aumento y el aseguramiento obtenido de los procedimientos analíticos sustantivos reducirá la cantidad de aseguramiento necesario de otras pruebas.